¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto compartir con ustedes la clase de hoy. How to answer a simple present question. Primero, depende, hay dos tipos de preguntas. Una pregunta es la pregunta con el pronombre interrogativo, what, where, why or who. Aquí les acabo de armar una estructura de preguntas con el pronombre interrogativo, perdón. Ya ustedes, obviamente, pues, podrían hacer las combinaciones necesarias. Digamos, si tomamos what do I want, or what do you want, para hacerlo más lógico, ¿no? ¿Qué quieres? What do you want? Then la respuesta sería I want a glass of water. Quiero un vaso de agua. O podríamos hacer otra pregunta muy simple. Where do you live? I live in Shanghai. O podríamos hacer otra pregunta. Esta en este caso, como les comentaba, o no sé si les comenté, hay dos tipos de preguntas, ¿no? Una es pregunta con el pronombre interrogativo, le llaman WH o what, where, why, who, el pronombre interrogativo con WH, y preguntas cerradas, closed questions. Estas preguntas cerradas son de respuesta de sí o no. Por ejemplo, do you like to dance? O do they speak Spanish? Do they speak English? La respuesta se puede, cuando tienes una respuesta, una pregunta cerrada, se pueden dar dos tipos de respuestas. Una es la respuesta corta y otra es la respuesta completa, ¿no? Por ejemplo, con la respuesta corta, do you like to dance? Yes, I do. Es muy simple. ¿Te gusta bailar? Sí, me gusta. Y totalmente está correcto. Y es una respuesta que se le llama respuesta corta. Y la respuesta completa sería cuando alguien te pregunta te hace una pregunta de sí o no, de respuesta de sí o no, o una pregunta cerrada en el mismo contexto. Do you like to dance? Yes, I do like to dance. Y sería una respuesta completa, ¿no? Yes, I do like to dance. Sí, me gusta bailar. En este caso, la respuesta corta sería yes, I do. Y está completa y está muy bien. O la pregunta que le llaman completa sería yes, I do like to dance, ¿no? Las dos formas de contestar son correctas. Yes, I do. Y yes, I like to dance. Yes, I do like to dance. Perdón, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues esto es lo que les preparé para los dos casos. Primero, la estructura de las preguntas con el verbo interrogativo, what, where, why and who. Los auxiliares, do and does. Les recuerdo, does es para las terceras personas, he, she and it. Y cuando se hace una pregunta con el pronombre interrogativo, normalmente, si no llevan solamente el verbo y un complemento, ¿no? Por ejemplo, aquí les puse una muestra que solo con el verbo y ya les puse algunos complementos, pero se pueden utilizar ambos, ¿no? Dependiendo del pronombre interrogativo que se utilice, ¿no? Con esa información que tienen aquí, ¿no? What do you want? Por ejemplo, ¿qué quieres? I want water. Quiero agua. O podría ser, why do you want water? ¿Por qué quieres agua? Because I'm thirsty. Porque tengo sed. Tengo sed, ¿no? Cuando uses las terceras personas, where does she work? ¿En dónde trabaja ella? Where does she work? Para contestar esta pregunta, pues obviamente tenemos que dar la referencia de un lugar, ¿no? En este caso, pues obviamente cuando se responde, pues debería decir, por ejemplo, she works. Cuando se utilizan las terceras personas, igual se le tiene que agregar la S a los verbos, si no se utiliza el auxiliar does, ¿ok? She works in a factory. Where does she work? ¿En dónde trabaja ella? She works in a factory. Las preguntas, las respuestas, la forma de responder en una forma corta, en las preguntas de sí o no, sería, por ejemplo, para retomar esto, cuando vas a hacer una pregunta cerrada, normalmente inicias con el auxiliar. Las preguntas cerradas no llevan el pronombre interrogativo. Las preguntas cerradas solamente inician con el auxiliar do or does, ¿no? Y las preguntas con el pronombre interrogativo llevan el pronombre interrogativo y después un auxiliar, ¿no?
Por ejemplo, si vas a hacer una pregunta cerrada, yo aquí te puse una muestra. Do you like to dance? La respuesta corta sería yes, I do. O la respuesta completa sería yes, I do like to dance. Yes, I do like to dance. O puse otro ejemplo. Does she speak English? Es una pregunta. ¿Habla ella inglés? Yes, she does. Esa respuesta es una respuesta corta y está completa, está bien. Yes, she does. Pero también puedes dar la respuesta completa, no, sin que sea corta o respuesta larga, la podríamos llamar. Yes, she does speak English. ¿Verdad, no? Bueno, pues este es prácticamente lo que les preparé para esta clase de cómo responder. Normalmente cuando responden respuestas cortas, tienen este tipo de dos tipos de respuestas, la respuesta corta y la respuesta larga. Y cuando responden a una pregunta con el pronombre interrogativo, como where do you work, tienes que especificar el lugar, ¿no? I work in a factory, I work in an office, I work in a shop, I work, tienes que dar un lugar en donde trabajas, ¿no? Y la otra, por ejemplo, what do you want? Te preguntan qué quieres, la pregunta es what do you want, ¿qué quieres? Y ahí debes de responder ¿qué quieres? Debes de responder ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres agua? ¿Quieres café? ¿Quieres el complemento? Prácticamente se debe de agregar, ¿no?, en la respuesta. I want a glass of water. I want a glass of milk. I want coffee. I want a pizza. Debes de responder con ser específico en el lugar, en lo que quieres, ¿no? Debes de dar esa información a la persona que te está preguntando, ¿no? Who, por ejemplo, si se hace una pregunta de ¿quién? Who do they want? ¿A quién quieren? O who do they work with? ¿Con quién trabajan? Tenemos que dar aquí un nombre de alguna persona con quien ellos trabajan, o de una empresa, o tenemos que dar información, ¿no?, para que puedan, que tenga relación con quién trabajan ellos, ¿no? Esa información la tenemos que entregar, ¿no? O por ejemplo, cuando una pregunta corta, does he speak English? Ahí tenemos que responder si habla inglés o no habla inglés. ¿Habla inglés él? Does he speak English? Tendremos que decir yes, he does, o no, he doesn't, ¿ok? Bueno, ahora pues esto es prácticamente lo que les preparé. Como les digo, aquí hay información para que ustedes armen sus propias sus combinaciones y tengan la idea de cómo contestar a una pregunta en el presente simple, ¿no? Si se les hace la pregunta obviamente en el tiempo presente simple, la respuesta es en automático en el presente simple, ¿no? Entonces, les voy a leer esta parte en inglés para dejarlo un poco claro. How to answer a simple present question. When we learn today how to answer a simple question with a WH interrogative pronoun and yes or no questions, also known as closed questions. This is what we will learn and practice, how to answer these questions. The two kinds of questions are made using the following structures. For the interrogative pronoun question, use the interrogative pronoun, what, where, why, who, and the auxiliary, do or does, depends if it is if you're talking or you are using the third person. Then the personal pronouns, I, you, we, they, or in case of the third person, he, she, and it. In this, when you use the interrogative pronoun to make a question, either use a verb only or a verb with a complement. For instance, what do you want? Or where do they work? Or why do we stop? Then, or who does, no, what does she want? Or why does he want? Or why does he stop? Or why does she stop?
And if we are making the close question answer, or the close question, the yes or no question, we do not use the interrogative pronoun. We start with the auxiliary pronoun, which will be helping you to make the question. Do. This will indicate that it is a question. Do I stop? Do they work? Do you like to dance? Do they speak English? Does he like to dance? Does it work? In this one, if you see, when you are using does, you don't need to use to add that one s to this verb. Using the auxiliary does, when you use the auxiliary does, you don't have to add one s to the verb. Okay. Well, in answers, when you answer a question with an interrogative pronoun wh, you should remember to answer what, where, or why. For example, when I say what, where, or why, is to make emphasis to this complement here. For instance, where do you work? Then you have to answer, I work in a factory. You have to give the place. You have to tell them if you work in a factory, if you work in an office, or where. And what do you want? You have to tell them what. What is that you want? For instance, I want a glass of water. That is what I want. What I want? A glass of water. Could be a glass of milk, could be cake, could be anything that you want. When you answer a yes or no question, also called closed question, you can answer it in two different ways. A short answer, or a complete answer, or a long answer, okay? I wrote down here two samples. For instance, do you like to dance? The short answer is, yes, I do. That is complete until here. Yes, I do. It's a complete answer. It's okay. Or you can give a long answer, which is also called complete answer. Yes, I do like to dance. Now, another example that I wrote for you is, does she speak English? Yes, she does. Or the complete answer could also be, yes, she does speak English. For this, I made this structure of how to answer. And I start with the personal pronouns, I, you, we, and they. For instance, here, this is the answer. I work in a factory. You want water, or you want to work, or they stop on the street. You can make so many different sentences with this structure. The thing is that you need to have when you're answering the WH question, you need to have the pronoun. The pronoun is the first one that will appear. See, in this example, you always see the pronouns. This is I, but in this case, could also be you, they, we. The pronoun will be the first one to start the sentence. Okay, but if it is a yes or no answer, the first words you use to start the sentence will be yes and no. For instance, if they ask you, does or do they like to dance? When you answer, because it's a closed answer, so you have to say yes or no. So you have to say no or yes. Yes, they like to dance, or no, they don't like to dance. It's always a short, in a short way. You only say, do they like to dance? The short answer should be yes, they do. That's it. Or the complete answer, the long answer should be yes, they do like to dance. Yes, they do like to dance. Like that. Okay, guys. So basically, this is it. This is what I have to share with you. I'm very happy. Happy Chinese New Year, and I hope you learn something with me. Aprende con Carlos. Estamos en contacto. Adiós.